Hola a todos, hola chiquillos, bienvenidos a la clase de jóvenes. En este día, nuestra clase va a ser la continuación de la clase anterior, la cual hablamos del libro de Esther. Así que si tú no viste la clase anterior, que fue nuestra primera clase, quiero invitarte a que puedas ir a la clase, la cual voy a dejarte por aquí al ladito, para que la puedas ir a ver. Entonces, así puedas seguir esta continuación. Nuestra clase se llama Mardoqueo, un hombre fiel a Dios. Y nuestra base bíblica va a estar en Esther capítulo 10, verso 3. Cuando veamos todo lo que vamos a ver el día de hoy, van a saber el por qué escogí esta base bíblica, ¿ya? Entonces leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Leamos otra vez. Esther capítulo 10, verso 3. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces yo les mencionaba hace un momento que tenemos personajes en esta historia, en este maravilloso libro de Esther, y aunque parezca extraño para ustedes, tenemos a Esther, a la protagonista, en último lugar. ¿Por qué? Porque no puse los personajes en un orden de importancia, sino que en este caso se los enumeré o se los puse en el orden en que los vamos a ir viendo. En este caso vamos a comenzar con Mardoqueo. La próxima semana vamos a ver al rey, luego a Amán, que viene siendo el malo de nuestra historia, y finalmente vamos a ver a Esther. ¿Y por qué ver a Mardoqueo primero antes que a Esther? ¿Por qué? Porque siempre la mayoría de nosotros analizamos primero a Esther, que es la protagonista de la historia, y dejamos a los otros personajes de lado o bien simplemente no los tomamos en cuenta. Entonces nos vamos a dejar a la más famosa, la más conocida para el final, para que podamos tomar la atención a los otros personajes que igual son importantes y de los cuales el Señor también nos quiere hablar. Entonces vámonos con Mardoqueo. Su nombre dice que significa, en hebreo es Mordecai o Mordecai, y posiblemente es un término persa que significa hombre pequeño o acádico de Marduk. O sea, ¿y este qué nombre era o a qué se refería? Que era el principal dios de Babilonia. Tenía un nombre de origen persa también. Entonces, sigamos. Hechos importantes narrados en el libro de Esther. Aquí vamos a ver algunos hechos importantes mencionados en el libro, ya no exclusivamente. Puede que de acuerdo a la historia, si ustedes investigan en otra parte de la historia, en algún diccionario bíblico, puede que les salgan otros datos, pero estos son los más importantes. Yo recopilé acerca de 6 hechos importantes más o menos de la historia. Hay muchísimos más, yo anoté muchísimos más en mi libreta, pero si ustedes se dan el trabajo de leer todo el libro de Esther, los 10 capítulos, se van a dar cuenta de que Mardoqueo interviene en muchísimas otras ocasiones. Aquí solamente las más importantes. Entonces, dentro de la primera tenemos que crió a Adasa, que era el nombre judío de Esther, que era la hija de su tío, y él la adoptó cuando se quedó huérfana de padre y madre. O sea, cuando la niña ya se quedó sin su papá ni su mamá, él la adoptó. También Mardoqueo informó al rey por medio de la reina Esther la inminencia de un atentado de dos conspiradores, y fueron ejecutados. ¿Qué pasa aquí? Esto está alrededor del capítulo 2, ocurre en el capítulo 2 de Esther, y es que Mardoqueo le avisa a Esther, que ya es reina, de que hay dos eunucos que intentaron y se conspiran para matar al rey en este caso. Entonces,
él da el anuncio y a los 12 eunucos los ejecuta. ¿Qué más hizo de importante nuestro querido Mardoqueo? Se rehusó a arrodillarse y a inclinarse ante Amán y mantuvo firme su posición. ¿Por qué? Porque algo sucede ahí con Amán y con Mardoqueo que a Amán le irritaba demasiado que Mardoqueo no se inclinase y no le hiciera reverencia. Y esto yo estuve averiguando por qué era, y era porque el origen de Amán, que era su origen él era descendiente de Amalek, y la Biblia también nos dice que era agageo. Y ahí había un conflicto durante muchos años entre los judíos y este pueblo. Por esa razón es que, con mayor razón, Mardoqueo lo rechazaba y decía, yo no me pienso arrodillarme y hacerle reverencia a este personaje, a esta persona. Y esto le irritaba muchísimo a Amán, y es lo que produce toda esta rabia de Amán hacia los judíos y lo que termina sucediendo finalmente en la historia. También hizo duelo por el edicto real de la destrucción de su pueblo, que era lo que yo les mencionaba aquí. Y aquí yo le puse una ilustración, que es que la Biblia dice que él hizo duelo, pero él también se arrodillaba, él se vistió de polvo, rasgó sus vestiduras, se vistió en polvo y ceniza, en silicio, y él hizo un duelo y hizo un ayuno y fue por muchas partes de la ciudad gimiendo por causa de este edicto que buscaba la destrucción de todo el pueblo judío en el imperio persa. Y finalmente, los últimos 2 puntos, tenemos que, producto de este edicto o de este decreto, vemos que Amán envía que Mardoqueo envía una misiva a la reina Esther solicitando su ayuda y la persuade de que pueda hacer algo por el pueblo. Le pide ayuda porque ella ya estaba en un lugar de rango. Y finalmente, y este es el desenlace de nuestra historia, vemos que el rey lo honra por salvarle la vida y le da todo lo de Amán. Porque a Amán, ¿qué le pasa? ¿Qué fue lo que yo les conté la semana pasada? ¿Cómo termina? Amán muere y es muerto en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Entonces, estos 6 puntos alrededor que yo menciono son como los puntos más relevantes. Es más, la Biblia relata mucho más desde el capítulo 8 en adelante, más o menos. El capítulo 6 empieza la honra de Mardoqueo porque, como recordaban al principio, Mardoqueo le salvó la vida. O sea, él avisó que estos 2 eunucos querían matar al rey, y por esta razón pasa un tiempo, el rey se olvida y un día se acuerda que él no había hecho nada por Mardoqueo y él decide honrarlo. Y cuando lo honra le toca a Amán y pasan un montón de otras cosas que no les puedo adelantar más porque tienen que leer el libro. Entonces, ¿qué podemos imitar o qué rasgos podemos ver? Porque mencionaba yo recién estas características, pero según ustedes, después de estas 6 o 7 características que yo mencioné, o de hechos importantes en la vida de Mardoqueo, ¿qué podemos imitar? ¿Qué podemos destacar de él? Yo saqué algunas y es lo que vamos a poder meditar el día de hoy, y es que él era honrado y leal. ¿Por qué era honrado y leal? Porque él dio aviso de que iban estos 12 eunucos, se habían confabulado para matar al rey. Hubiese sido otro judío que hubiese estado en contra de los persas o del rey y hubiera dicho, no, que lo maten. Pero no, él fue honrado y leal con el rey y dio aviso pronto, y los 12 eunucos fueron muertos y ahorcados. También tengo de que es íntegro, es firme en sus convicciones. ¿Por qué? Porque cuando pasaba Amán, haciendo toda su pompa, él ahí muy altivo, Mardoqueo decide, no, yo no me voy a arrodillar ni yo le voy a rendir culto ni reverencia a Amán. Entonces él dice, yo no tengo por qué hacerlo. Y cuando le preguntan
los ayudantes que van con Amán y le dicen, oye, ¿tú por qué no te inclinas? Y él dice, no, es que yo no lo voy a hacer. Y siguió firme en sus convicciones. O sea, era un hombre íntegro y firme en sus convicciones. O sea, él dijo, yo no voy a hacer esto y no lo voy a hacer. Tenemos también que había temor de Dios en él. Y aquí me quiero detener un poco. ¿Por qué? Porque vemos, cuando yo les mencionaba y les mostraba una imagen, de que él hace un duelo cuando él escucha que este decreto real se va ya a promulgar o ya es ley y que va a ser ya inminente la destrucción de todos los judíos y la muerte de todos los judíos en el imperio persa, vemos que él hace duelo. Y hace un duelo y esto que él hacía rasgaba sus vestiduras y él se iba en polvo y ceniza o silicio, dice también. Esto era un símbolo en los judíos de muchísima humillación. La imagen que yo les puse ahí no es exactamente de Mardoqueo, sí que no, que es muy probablemente una imagen o una ilustración que se refiere al rey David, porque el rey David era un rey que hacía muchísimo este tipo de acciones. Él mostraba su humillación y su verdadera agonía por dentro, casi siempre cuando alguien fallecía se hacía, y ellos demostraban esto y se ponían polvo y ceniza y se ponían aquí encima de la cabeza y rasgaban sus vestiduras. Eso era sinónimo de mucha angustia dentro de su corazón, solo que ellos la exteriorizaban de esta forma. Y en este caso, Mardoqueo mostró este temor que él tenía hacia el Señor, hacia el pueblo que él amaba, hacia su propia nación, y hizo esto. Y es más, también mostró mucha preocupación por esta razón, es que él acude ante la reina y le dice, algo puedes hacer, ayúdame por favor, ayúdanos porque tú tienes poder para poder salvarnos. Y también, el otro punto que yo les menciono aquí, amaba a su pueblo. ¿Por qué? Porque él acude ante la reina. Si bien es cierto, vemos que había cierto parentesco entre ellos, pero él amaba a su pueblo. Entonces, le pide y también la persona, yo no lo puse aquí, pero es cuando uno lee el libro de Esther también y marca aquello que es de Mardoqueo, uno puede darse cuenta de que él la persuade, es decir, también era una persona que daba buenos consejos y que podía persuadirla, porque la reina al principio como que se intenta hacer la loca, como decimos nosotros, y parece como que ella no, como que dijo, no, yo estoy tranquila, a mí no me va a pasar nada en mi palacio, me quedo tranquilita, pero Mardoqueo le dice, tú también eres judía. Entonces, si tú no nos ayudas, quizás la salvación y la redención puede venir de otra parte. Pero de ahí donde le hace la pregunta y tienen este diálogo que veíamos en la clase anterior, que dice, ¿y qué pasa si para esta hora llegaste al reino? Entonces, con estos 4 elementos que nosotros podemos ver, ya que era honrado y leal, era íntegro, firme en sus convicciones, había temor de Dios en él y amaba a su pueblo, yo en este día quiero invitarlos y todos juntos, todos nosotros y quien pueda estar viendo este video, quiero invitarlos a que podamos reflexionar cómo está nuestra vida. ¿Somos honrados y leales con nuestros amigos, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo? ¿Somos íntegros en nuestras convicciones, es decir, en nuestras creencias? ¿Hay temor de Dios en nosotros? ¿Amamos a nuestra nación? ¿Amamos no solo a nuestra nación, sino a quienes nos rodean? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Cómo está nuestro corazón en este día? Esto es lo que nosotros podemos reflejar y ver con el ejemplo de Mardoqueo, que muchas veces se ilustra que es como simplemente Mardoqueo el judío, pero tiene mucho que enseñarnos. Un hombre que el Señor honró. El versículo que yo les puse al principio, que es el versículo base, que está en Esther capítulo 10, verso 3, habla acerca, ya es el último versículo de prácticamente todo el libro de Esther, y nos habla que Dios bendijo a Mardoqueo. Dios le permitió tener la gracia del rey y a Mardoqueo le fue muy bien. Dios lo honró, Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque él tenía todas esas cualidades. Que el Señor nos ayude a todos nosotros para poder también tener esas cualidades
para poder practicar también esas cualidades que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Esta es la clase del día de hoy, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a analizar a otro personaje, creo que viene el rey. Vamos a analizarlo y vamos a ver también algunas características de él y cómo nosotros podemos también ver nuestra propia vida en las características que tuvo este rey pagano que el Señor usó para salvar a su pueblo y glorificarse a través de él. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día domingo y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo.